Y en biomoléculas, pues vimos que hay de dos tipos, las que son las orgánicas y las inorgánicas. De esta, pues nos aventamos todo lo que son calcio, magnesio, potasio, que son lo que conocemos como oligoelementos. ¿Sí? Que son bastantitos, por ahí les pasé una tabla, la tienen ahí en sus diapositivas. Y orgánicas, que son, iniciamos con los hidratos de carbono o carbohidratos, de los cuales ya conocemos sus funciones, sus grupos funcionales, sus enlaces, sus divisiones o categorías en las que se encuentran clasificados. Luego entramos con proteínas. Proteínas igual, ya supimos de cuántos tipos hay, primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y las estructuras que forman. La clase pasada estuvimos hablando de lípidos, ¿sí? De los saponificables y los no saponificables y los enlaces que los caracterizan. Y finalmente hoy nos toca abordar lo que es el ADN. Esto corresponde a un primer bloque, ¿sí? Para no perderlo de vista. Cuando terminemos este, vamos a continuar con el que se conoce como células. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que este pertenece a un primer bloque. Y obviamente, si hoy terminamos, la siguiente clase dentro de 8 días, a lo mejor hacemos una evaluación, un examen respecto a esto. El examen tiene 80 preguntas, más o menos para que se vayan dando una idea de qué tan difícil va a estar. ¿Sí? Para eso tienen soporte. A lo largo de la semana recuerden repasar. ¿Qué es lo que pueden repasar para el examen dentro de 8 días? Que vamos a terminar. Vamos a poder repasar. Déjenme por aquí les pongo su Classroom. Vamos a poder repasar. Ahí está. Bueno, todo el material que tenemos aquí, que son 10 materiales. De hecho, inicio con método científico, aunque en el examen no viene método científico, porque creo que ustedes ya lo manejan bastante bien. Método científico y características de la ciencia son temas de su examen de admisión. Solo les puse por aquí un podcast de perspectivas de la ciencia y algo de método científico, que en realidad pues yo creo que ustedes lo identifican súper bien porque lo ven en todas las materias de prepa. Lo ves en biología, química, matemáticas, física. Entonces por eso no me hice mucho hincapié en este. Pero sí vimos muy bien lo de niveles de organización. Entonces en su evaluación viene pues niveles de organización de la materia. Sí, los niveles desde átomo hasta un individuo formado con diversos sistemas. Las biomoléculas lo vimos, por aquí les puse un enlace que los va a llevar a una página donde vienen todas las biomoléculas que estamos viendo, junto con sobre todo sus grupos funcionales. ¿Se acuerdan que es una de las cosas que nosotros queremos aprender? Los grupos funcionales. Bueno, pues aquí tienen material de estudio, le das aquí en grupos funcionales y les aparecen los grupos funcionales que yo les expliqué en las primeras clases. ¿Sí? Hola, vale, bienvenida. Y luego viene la sección de biomoléculas donde vienen todos los que estamos viendo: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y actividades si las quieres hacer para complementar. Aquí vienen varias actividades. Si tú quisieras hacerlas, adelante, porque hay que repasar para el examen dentro de 8 días, vale. Te estamos recibiendo con esa noticia. Son 80 preguntas. Muy bien. Y luego, ¿qué más estamos viendo? Bueno, vimos biomoléculas, iniciamos con carbohidratos. Aquí está todas las características químicas de los carbohidratos. ¿Se acuerdan que se las puse en un video y que se las expliqué una por una? Los tipos de enlace, todas estas cuestiones. Sí, todo esto lo vimos, miren. Por ahí nada más se los voy a estar repasando. El video trae sonido, solo se lo quité ahorita para que no me meta ruido con el micrófono. Todo esto lo vimos en clase, ¿se acuerdan? Los de los enlaces, enlaces glucosídicos, la obesidad y todo eso de la glucólisis. Todo esto vimos en carbohidratos. Y si no, ahí están los videos todavía, para que los puedan ver. Glucólisis, aquí vienen las 10 reacciones. Acuérdense que viene el RAP.
Y aquí les puse las presentaciones en PDF que yo les expliqué en la clase pasada, donde vienen cada una de las reacciones químicas de la glucólisis. ¿Qué más va a venir en el examen? Viene ciclo de Krebs, ¿sí? Que hemos visto. Vienen proteínas. ¿Qué es una proteína? Por aquí les puse el video que revisamos en proteínas. Y obviamente, pues abajo vienen las diapositivas. Si no, ahorita las agregamos. Lípidos, aquí está. También viene una grabación rápida de lípidos. Ácidos nucleicos, que es lo que vamos a ver ahorita. Todo esto lo vamos a revisar ahorita. Y por aquí vienen podcasts también. Podcast de carbohidratos, podcast de glucólisis, podcast de ciclo de Krebs, podcast de cadena de transporte de electrones, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. O sea que tenemos un montón de material para estudiar para nuestro examen. Hay actividades, algunos las han hecho, otros las tienen pendientes, como ustedes gusten. Yo les he dicho que las actividades son para reforzar, ¿sí? Estaba una infografía de los niveles de organización biológica. Esta la puse para hoy, son varios materiales de ácidos nucleicos. Le puedes dar una leída si tú quieres. Y vienen ejercicios, ¿sí? Que hoy, de hecho, hoy vamos a ver varias de esas cosas, pero pues aquí los puedes realizar sin ningún problema. Para que no digas que no tienes material. ¿Qué más tenemos? Tareas, por ahí hay tareas pendientes. Los que quieran entregar ya saben, ahorita nada más una persona ha entregado un mapa conceptual de las perspectivas de la ciencia. Por eso les digo que hay temas que este tema no lo vimos porque está programado con tarea. En la tarea 2 hay un organizador gráfico de biomoléculas, ¿sí? Que encuentres de cada biomolécula su función, su categoría, su grupo funcional, su enlace, su fisiología. Sí, este es material pues de repaso. Y aquí están las grabaciones de las clases. La 1, la 2, la 3, la 4 y al rato subiremos la 5, que es de los 5 módulos que hemos tenido y por lo tanto el examen, ¿no? O sea, prácticamente más o menos son como 20 preguntas por módulo. Van a ser 80, si alcanzo le agrego otras 20 para que sean las 100 de los 5 módulos. Acuérdense que con esto lo que vamos a medir es qué tanto manejamos el examen. Y de una vez les aviso, son 8 días de aquí al examen. Pónganse a estudiar como si tuvieran su examen de admisión mañana. Pónganse a estudiar porque si no estudian van a salir bien bajos y lo que no queremos es que salgan bajos. Acuérdense que ustedes van a Ciencias de la Salud a presentar un examen directo. O sea, no hay tareas, no hay trabajos. Ahí lo que te sacas en el examen es lo que representa de dominio de la materia. Entonces, pues yo quiero que en biología mínimo se saquen un 80, ¿sí? Un 8, que eso significaría un buen dominio de la materia, pero para eso tienen que estudiar todo lo que les acabo de mencionar, ¿sale? Y aquí, en esta parte, si de plano no te alcanza el tiempo para escuchar podcasts o ver videos, están los cuestionarios. En cada uno de ellos vienen preguntas de prácticamente de las materias que hemos visto. Le das clic aquí y vas a encontrar el cuestionario de bioelementos. Algunos de ustedes ya lo contestaron, ¿sí? Aquí donde dice clave de evaluación, le ponen, a ver si les acepta, innovación. Innovación. Si les llegase a pedir eso, se me hace que no los va a dejar. A ver, déjenme ver si los deja avanzar. Sí, le ponen innovación nada más. Y en el horario pues, le ponen que es la hora de 4 a 6. Semanal de 4 a 6. Cuando les ponga a seleccionar ahí 4 a 6. Y la clave de evaluación va a ser innovación. O le ponen su clase biología, no importa. ¿Sí? Aquí no hay tanto problema con este grupo. Entonces, bueno, esos son los cuestionarios que tú puedes estar realizando, ¿sí? Hay cuestionarios de todas las clases que hemos visto. Está el cuestionario de bioelementos, está el cuestionario de carbohidratos, está el cuestionario de estructuras químicas de los carbohidratos, está el cuestionario de glucólisis, está el cuestionario de proteínas, está el cuestionario de lípidos, estará en un rato más el cuestionario de ácidos nucleicos, está programado. Más déjenme ver si ya lo puedo subir para que ya quede cargado. Programar para
Se supone que ya debería haber estar activado a las 17 horas. Ah, es que son las 16. Vamos a ponerlo a las 16, ya para que quede ya desde ahorita. Ahí está. Listo. Ok. Vamos a quitarle hora de programación. Listo, ya está. Listo, entonces tienen 7 cuestionarios. Realízalos para que repases para tu examen. Los puedes realizar las veces que tú quieras sin ningún problema. ¿Sí? O sea, lo revisas una vez, lo revisas 2 veces, 3, 4. Las veces que tú quieras están abiertos. ¿Va? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestro examen nuestro tema del día de hoy, que es ácidos nucleicos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, respecto al repaso y al examen del próximo viernes? Martes, perdón. Uy, ya me hice bolas. Del próximo lunes. ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro tema duro del día de hoy, que es los ácidos nucleicos. Voy a comenzar pues explicándoles un poquito acerca de qué son los ácidos nucleicos. Yo creo que todos saben perfectamente cuál es la función de los ácidos nucleicos. Por ahí me pueden apoyar a ver Hamuri, perdón. ¿Qué es un ácido nucleico y cuántos tipos existen? Turu, turu, turu. Hamuri. ¿O qué entiendes por un ácido nucleico? Akari, José, Oma, ¿qué entienden por ácido nucleico? Vale, pónganme ahí en el chat si no pueden prender el micro, no hay problema. ¿Qué es para ustedes el ácido nucleico? ¿O qué representa? ¿O qué entienden? Turu, turu, turu. Chan, 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 chan. ¿Nadie? No sean tímidos. Los ácidos nucleicos, dice, no me acuerdo mucho, pero son cadenas de monómeros. Muy bien, Cari. Algo así. Pues estás bien, por ahí va la idea general. Vamos a utilizar el pizarrón primero y luego ya nos vamos a la diapositiva. Recuerden que nosotros estamos constituidos por tejidos que están constituidos a su vez por células, ¿no? Las voy a poner todas chuecas. Y en estas células, adentro hay una cosita adentro, vaya la redundancia. Hay una cosita en el centro. Dejen quito esto. Ahí está. Una cosita en el centro, que es el núcleo. ¿Sí? El núcleo, ¿sí? Núcleo celular. Aquí está el secreto de la vida. Está la herencia. En cada una de las células de tu cuerpo se encuentra la herencia y cada célula de tu cuerpo tiene un núcleo y en ese núcleo viven cosas como los cromosomas. Los cromosomas son estructuras de empaquetamiento del ADN. O sea que los cromosomas son como carrujos de hilo enrollados que contienen el material genético que es el responsable de la herencia. ¿Sí? Exactamente, Oma. Los de ADN, sí, exactamente. Entonces, todos estos, cada célula, cada célula tiene adentro el material genético de tu papá y de tu mamá. O sea, hace que tú eres una mezcla de ADN. Esa mezcla es lo que da origen a ti. Si, por ejemplo, tienes una hermana, tendrá otra mezcla, muy parecida, pero es otra mezcla. ¿Sí? Si tienes otro hermano, tendrá otra mezcla. Entonces, cada herencia es diferente en las personas, gracias a la diversidad genética. Muy bien. Entonces, por eso es que son tan importantes estas moléculas.
Bien. Ahora, los ácidos nucleicos, tal cual, ¿sí? Son dos. El ADN, que se conoce como ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que se conoce como ácido ribonucleico. Son dos estructuras con características químicas únicas que permiten que yo pueda estar transmitiendo la herencia a mis hijos, a mi descendencia, ¿sí? O sea que estos son los que van a transmitir la herencia. Es como si fuera un plano de una casa. Entonces, esa es su función número uno, la herencia. Su segunda función es la síntesis de proteínas. Ya lo vimos en la clase pasada, la importancia de las proteínas. Nosotros dijimos, bueno, que las proteínas estaban compuestas por aminoácidos. Cuando vimos los de proteínas, vimos que estaban compuestas por aminoácidos. Y que de esos existían 20 esenciales. ¿Sí? 20, se me movió. 20 esenciales. ¿Sí? Y que bueno, mucha de la parte de la proteína viene de la ingesta por la dieta. Pero otra parte de proteínas que se necesita en nuestro cuerpo vienen producidas por la lectura del ARN, ¿sí? Y gracias a eso hay funcionalidad celular. Funcionalidad. Entonces este juega un papel sumamente importante en la producción también de proteínas. Bien, entonces la segunda función de un ácido nucleico es la síntesis de proteína y la tercera es la replicación. La replicación hace referencia a que una célula que está presente en mi organismo se va a convertir en otra, ¿sí? Y esta célula aquí adentro, lo vamos a ver en el siguiente bloque, tiene el núcleo, tiene mitocondrias, tiene retículos endoplásmicos rugoso y liso, tiene aparatos de Golgi y todo eso. Pero aquí adentro tiene material genético. Ahora, si esta es una célula madre, es decir, la primera, y ahora va a tener dos hijas, ¿qué es lo que ocurre? Pues el material genético se divide, se duplica, ni siquiera se divide, se duplica, se hace una copia de tal forma que queda la copia original aquí y la copia acá, ¿sí? El material original aquí y la copia acá. Y si esta se divide, ocurre lo mismo y lo mismo. A ese fenómeno de duplicar el material genético se le llama replicación. Y eso también se lleva a cabo en el material genético. Y también lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, tres funciones importantes: herencia, síntesis de proteína y replicación. Ahora, químicamente, ¿cómo está constituido un ácido nucleico? Sea ADN o sea ARN. Está constituido en grupos que se conocen como nucleótidos. Cada nucleótido del material genético va a tener un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, de las cuales pueden ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. En el ARN la timina se cambia por el uracilo. Es una estructura que debemos de considerar como cambio, porque además el material genético ADN son dos hebras, mientras que el ARN es una hebra, ¿sí? Una, dos, y el ARN es uno. Esas son cosas que no debemos de
pasar u omitir en el estudio de los ácidos nucleicos. Bien, esto que aparece en la pantalla pues es una infografía que nos muestra las principales características de los ácidos nucleicos, que ya les había dicho: almacenamiento de información genética, almacenamiento de información y las instrucciones para hacer un nuevo cuerpo, de los cuales se vienen dos importantes, ADN y ARN, que están prácticamente estructurados en forma de cromosomas. Ya les había puesto yo por ahí que vienen en los cromosomas, ¿sí? En forma de empaquetamiento. Constituidos, ahí está, una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. A eso se les conoce como nucleótidos, que son las estructuras base de los ácidos nucleicos. Así como nosotros hemos estudiado en todas las demás biomoléculas cómo están conformados sus estructuras, así tenemos que rescatar de los ácidos nucleicos. Ya les había dicho, para carbohidratos están los monómeros. Monómeros de glucosa, ¿sí? Y se unen por enlace glucosídico. Para las proteínas están los aminoácidos. Son sus unidades fundamentales. Aminoácidos. Y se unen por enlace peptídico. ¿Qué más sigue? Proteínas. Para lípidos, sus unidades fundamentales son los ácidos grasos, acuérdense. Y se unen por enlace éster. Éster, así tal cual, éster. Y estamos en los ácidos nucleicos y sus unidades fundamentales van a ser los nucleótidos. Y estos se van a unir por un enlace que se llama fosfodiéster. ¿Sí? O sea, estas son las cosas que debemos de manejar de las biomoléculas. Entonces, el día de hoy estamos aprendiendo que los ácidos nucleicos, al igual que todas las biomoléculas, tienen una unidad fundamental que los constituye, que son los nucleótidos. Y esta, si le sacáramos una radiografía, sería una azúcar, es una estructura química, tendría una base nitrogenada y azúcar base y un enlace fosfato. Esas serían, como quien dice, sus estructuras principales, que serían como los grupos funcionales, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más puedo identificar en esto de los ácidos nucleicos? ¿Qué tipos de base los constituyen? ¿Se acuerdan que yo les dije, tiene una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato? Aquí está. Bien, ahí está el azúcar, vean. Esta que ves aquí en forma de rombo es la estructura de azúcar que tiene un ácido nucleico, en específico un nucleótido. Este que aparece acá es el grupo fosfato y la base nitrogenada va a ser cualquiera de estas que aparecen aquí. Puede ser adenina, guanina, citosina o timina, de las cuales existen dos categorías: las purinas, que es la adenina con la guanina, y las pirimidinas, que son la citosina con la timina. ¿Sí? No se les olvide esto. Va de nuevo. Los grupos funcionales
de un nucleótido son fosfato, azúcar y bases nitrogenadas, de las cuales hay purinas y pirimidinas. Las purinas son adenina, guanina, citosina, timina. Esa es la estructura química de un ácido nucleico, ¿sí? Esa es la forma en la que yo voy a encontrar un ácido nucleico, sin excepción, siempre, siempre. Y generalmente en el ADN están unas enfrente de otras. La adenina siempre está enfrente de la timina y la guanina siempre está enfrente de la citosina. Esa es una ley general que te la debes de aprender, de tal forma que siempre vas a tener en tus cadenas de ADN adenina frente a timina, guanina frente a citosina. Siempre, siempre. Y estas de este lado son bases púricas y estas de este lado son pirimidinas, lo que les acaba de mencionar, ¿sí? De un lado y de otro son distintos. ¿Cuál es la diferencia entre las purinas y las pirimidinas? La diferencia son los grupos funcionales, miren. Adenina es esta y guanina es esta. No tienen un grupo oxi como esta. Esa es la diferencia. Entonces las pirimidinas tienen grupos oxi y las purinas no lo tienen, ¿sí? Y prácticamente del lado izquierdo tenemos a las purinas, que son estas, y del lado derecho tenemos a las pirimidinas, que son estas. Y esto, más adelante lo vamos a ver, que debido al enlace que se forma, hace que la cadena de ADN gire. Por eso es que es una estructura helicoidal que gira, ¿sí? Si se fijan aquí en la imagen de acá abajo, nos está explicando por qué. Porque la base de adenina se une con la de timina con dos puentes de hidrógeno. Y la citosina con la guanina se une con tres puentes de hidrógeno. Y eso hace que sea una estructura que gira. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Porque este es un poquito un tema confuso. ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿No? ¿Seguros? ¿100% seguros? Bien, vamos a cambiar entonces de diapositiva. El ADN como tal está empaquetado, ¿sí? Ahí tú observas, bueno, una estructura lineal, pero inclusive el ADN tendría que estar súper empaquetado para poder estar en nuestras células. Miren, una célula grande, grande, grande. Tenemos nosotros como humanos, soy malísimo para dibujar, entonces voy a dibujar un monito. Tenemos billones de células, pero una sola célula tiene alrededor de 3 metros, si mal no recuerdo, de ADN. Entonces, si nosotros tenemos billones, tendríamos 3 billones de metros de ADN. ¿Cómo es que cabe el ADN, 3 billones, en este organismo? Pues empaquetado. La analogía que yo siempre les hago está en formato zip. ¿Alguien sabe qué es el formato zip? De los que están aquí, que me ayude. ¿Qué es el formato zip? ¿Sí o no? Es una forma de compresión. ¿Sí sabían? Por ejemplo, que dicen comprímelo en formato zip. Bueno, pues el ADN así se encuentra. Literalmente se encuentra comprimido, ¿sí? Es la forma en la que nosotros, pues prácticamente entenderíamos que el ADN se encuentra comprimido como una estructura, pues prácticamente básica, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos esta fenomenología. Y bien, vamos entonces ahora a escuchar unas generalidades del ADN antes de que yo les explique el empaquetamiento, porque es muy importante que comprendan esta situación del ADN. Pero para eso necesito mi Classroom. Vamos a Classroom, ahí está.
En la de ADN ya tengo ahí el material listo como para que ustedes lo puedan checar. Déjenme que cargue. Achis. Es que este es el podcast. Aquí está. Es lo que les estaba explicando. Quiero que vean qué tan largo es el ADN, ¿sí? Y cómo lo podríamos obtener. Déjenme nada más que se cargue esto. Vamos a detener. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, nosotros tener ADN? Lo vamos a ver ahorita. Y déjenme les comparto la pantalla para que puedan escucharlo. Agrégale una cucharadita de sal, revuelve y asegúrate de que la sal Lo voy a regresar para que lo escuchen y voy a apagar el micrófono para que no les meta ruido. a un vaso de agua pura, agrégale una cucharadita de sal, revuelve y asegúrate de que la sal se haya disuelto. Separa una tercera parte de agua salada y haz buches con esta. Durante 1 minuto, mueve el agua dentro de tu boca de manera rápida. No vayas a hacer esto justo después de haberte echado unos taquitos, porque saldrá todo lleno de cilantro. Escupe el agua en un vaso de vidrio transparente. Agrega 1 mililitro o 2 gotas de jabón para lavar los platos. Con mucho cuidado, evitando crear burbujas, revuelve. Agrega 125 mililitros de alcohol previamente enfriado. En este paso, ladea el vaso para que el alcohol caiga despacito. El alcohol que uses debe ser mínimo de 70%, pero si consigues uno al 95 o 99%, mucho mejor. Espera 4 minutos sin mover el vaso. ¿Qué es eso? ¿Unas babas? ¿Un moco? No, eso es tu ADN. Usamos el agua para recoger células sueltas del interior de tu boca, la sal para remover las proteínas unidas al ADN y para protegerlo del agua. El jabón fue para romper la membrana celular y el alcohol para disolverlo todo excepto tu ADN. Sí, es posible verlo. Esas largas hebras son tu código genético. ¿Te sorprende que sean tan largas? ¿Qué tan largo es tu ADN? Este video se hizo en colaboración con el proyecto Ciencia en Casa de 3M, que tiene el objetivo de mostrar a los alumnos de educación básica lo divertido que puede llegar a ser el estudio de las disciplinas STEM, por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, consideradas fundamentales para el futuro y el desarrollo de la ciencia a nivel mundial. Al final del video obtén más información sobre 3M, ciencia aplicada a la vida. En 1869, Friedrich Miescher, un químico suizo, hizo tratos con una clínica para que le dieran vendajes usados llenos de pus. Suena grotesco, pero lo hizo por la ciencia. Su objetivo era aislar las proteínas de los leucocitos. Enjuagó los vendajes en agua salada y otras sustancias y descubrió una molécula que ni siquiera se sabía que existía. La llamó nucleína. Hoy la conocemos como ácido desoxirribonucleico o ADN. Desde entonces se ha estudiado esta misteriosa molécula. El ADN tiene toda nuestra información genética. Se forma por un azúcar, un grupo fosfato y 4 diferentes bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina y timina. Esas bases se repiten y repiten en diferente orden. A veces parece increíble cómo una simple secuencia de letras determina todo sobre nuestros cuerpos, desde lo que nos mantiene vivos hasta los rasgos que nos identifican. Esa simple secuencia es como un manual larguísimo. Una sola célula humana contiene más de 3.000 millones de pares de bases.
Si se escribieran todas esas letras en un libro, ese libro tendría 1.000.000 de páginas y nuestro instructivo se ve cortito si lo comparamos con el de algunas plantas o anfibios. La planta Paris japonica tiene en 149.000.000.000 de pares de bases 50 veces más que nuestro genoma. El ADN dentro de una célula está organizado en 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas en total. Si desenrollaras un solo cromosoma vuelta por vuelta, bucle por bucle, su ADN mediría más o menos 5 centímetros, tan alta como un durazno. Si nos pusiéramos a desdoblar todos los cromosomas de una célula, se formaría una hebra de 1 metro con 80 centímetros, más alta que el mexicano promedio. ¿Te imaginas qué pasaría si desenrollaras todo el ADN de todas las células de tu cuerpo? Pues antes que nada, te mueres. Bueno, ya en serio, sí te morirías, pero si lo pusieras alineado, todo tu ADN podría llegar hasta el Sol y de regreso más de 300 veces. ¿No te parece sorprendente cómo es que casi 2 metros de ADN quepan dentro de un núcleo celular 50 veces más pequeño que un grano de azúcar? Y si está más enrollado que el cable de tus audífonos, ¿cómo está tan ordenado que cualquier gen puede ser encontrado fácilmente? Es más fácil encontrar un gen en tu ADN que el par perdido de un calcetín. El secreto está en cómo está empaquetado. Solo con enrollarlo ya se está reduciendo mucho espacio. Unas proteínas se unen en grupos de 8 y se pegan al ADN. El ADN se enrolla en esas proteínas. Ahora el ADN parece un collar de perlas. Lo que serían las perlas se les llama nucleosomas. Estos nucleosomas o perlas se vuelven a enrollar entre ellas y forman la cromatina. Por último, usando otras proteínas, la cromatina se vuelve a enrollar. Todas estas vueltas le dan una forma al ADN que conocemos como cromosomas. La verdad es que no todo el tiempo el ADN está tan ordenado. Así de empaquetado sería imposible llegar a las instrucciones para hacer funcionar nuestras células. Por lo general, algunas partes de los cromosomas no están tan enrolladas para poder acceder a los genes. Esta forma súper compacta solo sucede cuando la célula se está dividiendo, y también es en esta forma cuando es posible verlos en un microscopio. 1.000.000 de páginas de información contenidas en solo 65 micrómetros cúbicos, que es el volumen del núcleo de una célula. Parece ser la solución para el problema de almacenamiento de información. Hoy en día, el Internet se mantiene gracias a miles de edificios que almacenan computadoras enormes y que necesitan mucha energía para funcionar. Para almacenar 1.000 millones de gigabytes, se necesita un edificio del tamaño de un campo de fútbol americano. Si esa misma información se pusiera en una molécula de ADN, sería del tamaño de un cubo de azúcar. Solo se requiere pasar la información digital, escrita en código binario, al código del ADN. En 2019 se almacenó toda la Wikipedia en inglés en moléculas ADN. ¡Wow! Justo cuando creíamos que el futuro era el Internet de las cosas, ahora el futuro es el ADN de las cosas. Curiosamente, ¿cómo te imaginas que será el mundo con esta tecnología? Si quieres Bueno, como pueden apreciar, creo que ahora sí ya dimensionan la extensión que tiene el material genético. Tan solo al momento de visualizar lo que nos dicen, que el ADN podría prácticamente darle 3 vueltas al Sol, bueno, de distancia entre el Sol y la Tierra, 300 veces decía el video. Te das una idea de qué tan largo es pues prácticamente esta estructura, y ahí radica su importancia. También por ahí, no sé si alcanzaron a apreciar, que decían que también ya se está utilizando como un medio de almacenamiento. Nosotros comúnmente almacenamos todo en memorias, en el disco duro, en todas estas estructuras que nosotros pues prácticamente con la vida cotidiana ya las sabemos dominar. Pero en algunos años se utilizará ADN para guardar información. Por ahí no sé si vieron que toda la Wikipedia en inglés creo que se almacenó
en una pequeña gota de ADN, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues ahí radica la importancia. Ahora bien, una de las cosas que ocurre comúnmente es precisamente el empaquetamiento del ADN, ¿sí? Pero este empaquetamiento del ADN tiene que ver mucho con el ciclo celular. Entonces lo voy a tocar muy rápido porque no es el tema, pero sí necesito que entendamos cómo es que ocurre esta situación. Entonces me voy a valer de una imagencita, déjenme por aquí, la copio y la pego aquí. Ahí está. Esto es el ciclo celular. El ciclo celular tiene 2, 3, 4 grandes fases, por decirlo así. De las que yo creo que ustedes más conocen es esta que está aquí, que dice mitosis. La mitosis es el fenómeno de la división celular. Una célula se parte en dos. Yo creo que eso sí lo recordarán. Da origen a otra célula. Esto se conoce como mitosis. Y hasta lo observamos de forma generalizada, en forma como de un cacahuate. Cuando vemos que que una célula se está dividiendo y se forma en un anillo que se llama citocinético y al final tenemos dos células, una madre y otra hija. En este proceso ocurre la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas son las fases de la mitosis. ¿Pero qué es el ciclo celular? Es un reloj, así tal cual. A las 12, se los voy a poner a las 12 del día ocurre la fase G, que es cuando la célula va a duplicar su tamaño y va a aumentar la cantidad de organelos necesarios y otras moléculas para que pudieran sobrevivir dos células a las 12. Aquí se hacen doble todo. Y a las de la 1, vamos a suponer que ahí es la 1, a las 5, esto es en sentido figurado, ocurre una fase que se llama la fase S. En esta fase S ocurre la duplicación del ADN. Solamente aquí ocurre. Luego de las 5 por ahí a las 8 ocurre la fase G, que es cuando las estructuras como que se empiezan a amontonar para dividirse, y de las 8 a las 11 más o menos ocurre la mitosis. En la fase que nosotros nos vamos a centrar el día de hoy es en la fase de la duplicación, porque solo es en esta fase que el ADN se encuentra extendido. En todas las demás que les acabo de platicar, en la G1 y en la división, el ADN está compactado. Siempre en fase S se encontrará en estado libre o en estado lineal. Eso es muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces ahora sí vamos a poder entender cómo se empaqueta el ADN, que es la diapositiva que les iba a poner ahorita. Esta. El ADN entonces en la fase S lo vamos a encontrar como está aquí. Dejen rayo por aquí. Como está aquí. Esta primera sección, donde el ADN está desenrollado, ocurre en la fase S. Pero el ADN detecta que la célula se va a dividir y entonces dice, ¿qué hago? Me voy a compactar porque viene la mitosis y empieza a haber una interacción entre el ADN y unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas son proteínas que salen al núcleo y empiezan a hacer collares como estos de 8 histonas y empiezan a jalar el ADN. ¿Pero por qué lo jalan?
Porque el ADN, ustedes recordarán que tiene una carga negativa que le proporciona el grupo fosfato. Me voy a regresar a la diapositiva inicial, esta, mira. Ay. ¿Se acuerdan de este grupo funcional? ¿Qué carga tiene? Ahí está, o negativo o negativo. Entonces es negativo. Entonces el ADN tiene una estructura negativa que cuando interacciona con la histona positiva, se atraen, se gustan y se empiezan a enrollar. Se enrollan, se enrollan, se enrollan cada vez más y estas se empiezan a atraer entre ellas y empiezan a formar un solenoide, una estructura en forma como de tobogán. Ya que está más enrollado, se empiezan a formar como racimos. A estos racimos se les llama cromatina extendida. Se empiezan a compactar de tal forma que ya no los podemos apreciar. A eso se le llama cromatina condensada y finalmente terminan siendo unas X que se llama cromosoma metafásico. Esa es la forma en la que se empaqueta el ADN. Por eso es que dice el video que nosotros tenemos mucho ADN capaz de ir al Sol y dar la vuelta 300 veces, pero está compactado casi la mayor parte del tiempo. Entonces, esta es la forma en la que se vería el empaquetamiento del ADN en las fases que les acabo de mencionar. La primera sería la fase de la doble hélice, que es donde está el ADN libre en la fase S del ciclo celular. Luego, por las cargas negativas que tiene el material genético, vienen las histonas, lo enrollan y forman estas estructuras que se conocen como nucleosomas. Los nucleosomas interaccionan entre ellos y forman un solenoide, que esta es la estructura 3. Que vean que ya se parece un poquito más al cromosoma, pero son perlas de histonas. Este solenoide se sigue compactando hasta formar un hilo, que es la cromatina extendida. Finalmente, esto se vuelve a enmarañar y forma la cromatina condensada. Y al final, la cromatina condensada da origen al cromosoma y se llama metafásico porque solo en la metafase de la mitosis lo vas a poder observar. Entonces, todo esto es para llegar a la fase S de la a la fase metafásica de la mitosis. Y así el material genético está compactado y de esta forma nosotros podemos mantener las estructuras dentro de nuestras células, ¿sí? Así es como se compacta el ADN. Está muy sencillo, siempre y cuando vayas poniendo atención en la forma y en la estructuración en la que se va dando esto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí sabían todo esto o ya se les había olvidado? ¿Quién se acuerda de esto todavía? José, ¿sí te acuerdas? Ya ¿En, tiene 4 años que no veía biología, profe. en serio, Akari? ¡Órale! Sí, Pues con esto se te va a refrescar súper bien la memoria. ¿A qué carrera vas tú, Akari? medicina. Sí, esto es muy importante. José, bioprocesos, ¿qué tal que te conviertes en un genetista, un biogenético? Eso también está bien padre. Y en bioprocesos también es importante, sobre todo cuando ves transgénicos. ¿Qué más? Vale, ¿estás asustada? Hoy no has hablado. Yo creo que se asustó con tanta información. ¿Quién más me falta? Oma, también has estado en silencio el día de hoy. ¿También te asustaste, Oma? Hamuri también se asustó. Que dicen, estos temas son más escabrosos. Sí, la verdad es que es mucha información, pero poco a poco la van a ir dominando. Y entonces, por eso también ahí les puse el podcast
Después de esta clase, yo sí les recomiendo que se aventen el podcast de ácidos nucleicos para volver a refrescar todo esto que les estoy platicando, ¿sí? Sobre todo los podcasts les van a ayudar mucho a esta parte de fortalecimiento, porque esta parte es muy dura. Entonces, adelante. Dice mamá, ya estoy recordando. Sí, está fácil, está bonito. Nada más que es, pues, tienes que ir poniendo mucha atención porque es entre química, biología y este tipo de cosas, ¿no? De hecho, si nos vamos a física, aquí están las unidades. Creo que ustedes ya lo vieron. Los nanómetros, que son estructuras muy pequeñitas. Si se fijan aquí dice, el ADN mide 2 nanómetros. Es decir, que mide 2 por 10 a la menos 9. Este es 11 por 10 a la menos 9. Si te fijas, se va haciendo más pequeño, porque recuerden que cada vez que pones a la menos 9 y pones un número representado en cierto punto entero, quiere decir que le vas agregando ceros. Este es 30 por 10 a la menos 9, o sea, se va haciendo cada vez más chiquito. 1400 por 10 a la menos 9 es extremadamente pequeño, ¿sí? Por eso es que les digo que aquí también se pueden ver unidades. O sea, el ADN está súper, hiper, mega compactado, ¿sí? De tal forma que permite mucho esta situación. Ok, sigamos entonces. ¿Qué es esto? A ver, déjenme ver. Ah, ya sé. Este sí lo podemos ver sin sonido. Este es cómo se empaqueta el ADN. Es una simulación en computadora. Está bonito. Lo que les acabo de explicar, aquí lo van a apreciar. Déjenme nada más le doy un acomodo para que se vea toda la pantalla. Pero se ve bien bonito. Ahorita van a ver cómo se vería si estuviéramos adentro de una célula, cómo se vería el material genético compactándose. Déjenme nada más pongo por ahí. Es este. Ah, qué raro. Debería de verse con diapositivas. No sé por qué no se ve. Ah, es que estoy proyectando otro. Deme un minutito. Y listo. Vamos a cerrar este. Descartar. No, mantener. Oh, pues, cancela. Ahí está. A ver, vamos a darle clic. Ya no quiso. A ver, déjenme busco cómo se empaqueta y ahorita se los proyecto. No, ya se trabó. A ver, denme un minutito. Porque está bien bonito este video. A ver si se deja. A ver, a ver, a ver. Vamos a cerrar este. Vamos a proyectar este. No, ya sé. Trabó.
Aquí sigo, nada más que estoy arreglando las fallas técnicas. Denme un minutito. Fallas técnicas. Ahora sí ya se va a empezar a ver. Está padre. Vean cómo se va empaquetando el ADN. Desde que es una línea hasta que se forma el cromosoma. De hecho, esta es una simulación, como aparece ahí. Es una estrategia para la innovación y la investigación hecha en una supercomputadora en Japón para la empresa Riken. Entonces está muy interesante cómo se aprecia prácticamente este empaquetamiento, ¿sí? Entonces les va a gustar mucho, 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 mucho. Ahí va. The mechanisms of life, simulated through supercomputers. We are inside a cell, in a special part called the nucleus. Here we see some DNA, which is encoded with genetic information, including genes, the blueprints of cells. The motions of a vast number of water molecules have been calculated as well to accurately simulate the behavior of molecules inside the cell. Which is encoded with genetic information, including genes, the blueprints of cells. The motions of a vast number of water molecules have been calculated as well to accurately simulate the behavior of molecules inside the cell. DNA is like a long string composed of a double-stranded helix, folded into very compact structures in the cell nucleus. The center of each of these structures is composed of a protein called histone. Each center consists of 8 proteins, 2 copies each of 4 types of histones. Researchers have been working hard to understand their roles. This structural unit, formed by DNA wrapped around the histone proteins, is called a nucleosome. Consists of 8 proteins, 2 copies each of 4 types of histones. Researchers have been working hard to understand their roles. This structural unit, formed by DNA wrapped around the histone proteins, is called a nucleosome. By treating multiple atoms as one single particle, we can increase the number of phenomena in our simulation. Human DNA measures about 2 meters in length, but it can fit in a tiny nucleus of only 10 micrometers in diameter by forming a fiber of packed nucleosomes
called chromatin. For the genetic information to be read, the DNA has to be unwrapped from the histones. K-Computer has made it possible, for the first time ever, to calculate the force required at the atomic level to unwrap the DNA. It is also known that changes in histone state can alter DNA fluctuation. Histones have unstructured, flexible regions. These are called histone tails. When the histone tails undergo chemical modifications, such as acetylation, the structure of the nucleosome changes. For instance, we know that acetylation of specific parts of the histone tails loosens the chromatin structure, making the nucleosomes less tightly packed. Y esta parte es el cromosoma. Como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, este es hipotéticamente como se vería un cromosoma, ¿no? Aunque en realidad no se ven así de bien formaditos ni se les ve el ADN, pero es hipotéticamente como se vería de acuerdo al video que acabamos de analizar. Y por aquí, bueno, vemos que tienen estructuras. En la parte superior está el brazo P, perdón, está el brazo P y en las puntitas están los telómeros. Al centro se conoce como centrómero, a los extremos se conoce como telómero y bueno, esto se conoce como brazo Q y estos dos como cromátida. Y como les habíamos dicho, esto solamente se puede observar en la profase. Bueno, ahorita nos vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos en 10 minutos.
Hola, profe. Es que no te había visto. Dije, ¿de dónde me salió Pau? Muy bien, Pau. Perdón. No te preocupes. Estamos viendo ADN y ácidos nucleicos. Ok. Bien, entonces, estábamos platicando, chicos, acerca de el ADN, cómo el ADN, la línea se compacta. Entonces dijimos que pasaba de ser una cadena lineal como esta que estoy dibujando aquí, ¿sí? Pasaba de ser esta cadena lineal a prácticamente la compactación, que es el cromosoma, en el cual se identifican pues los telómeros, se identifica el brazo P, el brazo P, que es este de acá abajo, el brazo Q y más telómeros acá abajo. Y que cada uno de los brazos se les conoce como cromátidas. El cromosoma solamente lo vamos a ver en la célula en profase o metafase, que es el cromosoma metafásico. Y el ADN solamente en la fase S. Eso es lo que tenemos que, pues prácticamente no dejar, no pasar desapercibido, porque es muy importante. Bien, ahora sí, ¿por qué uno es diferente al otro? Bueno, prácticamente la primera diferencia la vamos a encontrar en sus estructuras de azúcar. Yo les había dicho que cada uno de ellos, tanto el ADN como el ARN, están compuestos de desoxirribosa y ribosa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el ácido desoxirribonucleico se llama así porque en su azúcar tiene la desoxirribosa y el ácido ribonucleico en su azúcar tiene ribosa. Yo les dije que un nucleótido tenía una azúcar, un grupo fosfato y una base, y que la base puede ser adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Y que también podemos cambiar, en el caso del ARN, este es para ADN, para el caso del ARN es adenina, ay, no queremos subtítulos, déjenlos quitamos, ahí va, ya les iba a hacer traducción, ahí está. Entonces, en el caso del ADN estamos ADN, ARN, vamos a regresar. En el caso del ADN, la base podría ser adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del ARN, puede ser adenina, guanina, citosina e uracilo, aquí, ¿sí? Y uracilo. Se cambia. Entonces tenemos un azúcar, un grupo fosfato, eso va a constituir a un ácido nucleico, y la base nitrogenada, que puede ser de estos dos tipos. Entonces, una diferencia es el azúcar. El azúcar para el ADN es 2-desoxirribosa, y para el ARN es ribosa. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, el ARN tiene dos grupos hidroxilo en lo de la parte inferior del pentágono. ¿Sí? Ahí está. Acá nada más tenemos uno y acá tenemos dos. Esa es la diferencia. Muy bien, ahora sí vamos a analizar químicamente la estructura del ADN. Tenemos guanina, tenemos acá ribosa, tenemos acá el grupo fosfato. Y acá tenemos otro nucleótido, al uracilo, a la ribosa y al grupo fosfato, ¿sí? No pierdan de vista esto. Dejen cambio de color para hacer una raya que divida aquí. Mero. Aquí tenemos dos nucleótidos. Acuérdense que el nucleótido es la estructura primordial de los ácidos nucleicos. Aquí tenemos al nucleótido 1 y acá tenemos al nucleótido 2. Cada nucleótido debe de tener los elementos que ya les he mencionado. Un grupo fosfato, ahí está. Un azúcar, que en el caso del ARN tiene 2 OH en la parte de abajo, entonces tiene ribosa.
y tiene una base nitrogenada que es la guanina. Tenemos un segundo nucleótido, es uracilo, es ribosa y es grupo fosfato. Estos dos se gustan y al gustarse crean un enlace que se llama enlace fosfodiéster y ese enlace fosfodiéster es lo que nos da la cadena así, una sola hebra, porque se gustan entre estos nucleótidos individuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sí vamos a ver químicamente qué es lo que va a ocurrir. Dejen borro esto porque si no les va a meter ruido, ahorita lo voy a volver a reproducir. Lo que va a producir es un enlace fosfodiéster. Lo voy a volver a reproducir para que vean cómo ocurre. Den un minutito, ahí está. Regresa. Ahí está. Fíjense cómo este grupo OH va a tener atracción con este y eso es lo que hace el enlace. Esa atracción se representa en estos enlaces. Estos enlaces que tú ves aquí, déjenme le cambio el color. Esos enlaces que tú ves ahí rojo, aquí son enlaces fosfodiéster que se dan entre el grupo fosfato y la azúcar del ARN. Y acá está la base. Esta sería la base nitrogenada. ¿Sí? Es lo que estamos observando. Bueno, ahí está. Esta sería nuestra base. Cualquiera puede ser adenina, guanina, citosina u uracilo. En este caso porque es ARN. Entonces el enlace se da entre estos dos y vean cómo ocurre. Ahora sí le voy a reproducir la animación. Observen, observen, observen. OH se atrae con el grupo funcional oxígeno y se logra un enlace fosfodiéster, lo que da origen a la primera cadena lineal del ácido ribonucleico, conocido como ARN. Cuando ya lo apreciamos estructuralmente, quedaría así. Estos los escalones que aparecen en esta estructura son las bases. Estos que aparecen anaranjados, azules, amarillos, son las bases nitrogenadas. Quedan las bases nitrogenadas libres enfrente, porque lo que se está uniendo nada más es el grupo fosfato y el grupo pues, de los carbohidratos, el azúcar, la ribosa. Eso da origen a esta estructura toda helicoidal, porque las estructuras empiezan como a tornearse por la forma que tiene cada una de estas moléculas. Y así es como se forma el enlace. A este enlace se le llama fosfodiéster. ¿Qué es esto que aparece ahí? Miren. Ahora bien, ¿cómo se van formando los enlaces? Se forman de la parte superior a la parte inferior. A esto se les conoce como dirección de 5 a 3'. Grupo fosfato terminal 5 hacia grupo desoxirribosa terminal 3. Así es como se le conoce. De 5 a 3'. Ok. Dicho por ahí debo tener este video. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Entre las bases nitrogenadas, sobre todo del material genético, que es el ADN sí va a tener una línea de este lado y otra línea de este lado. Las bases de este lado empiezan a gustarse con las de enfrente. Adenina, guanina, citosina, timina, tal cual. Y eso da origen a puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, ya se los había explicado al inicio, entre las bases nitrogenadas timina y adenina forman 2 puentes de hidrógeno. Entre guanina y citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Este va a formar 3 puentes de hidrógeno. Ahorita van a ver, ahí está, 3 puentes de hidrógenos formados. Y eso hace que vaya girando la cadena de ADN. Por eso en la animación se ve cómo va dando vuelta. Miren, voy a volver a reproducir. Eso es lo que ocasiona que químicamente por los puentes de hidrógeno empiecen a girar y da origen al ADN como lo conocemos en su forma helicoidal. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a
los ADN y el ARN. Primero, el ARN, pues prácticamente es una sola hebra que está constituido por una base que es distinta, que es el uracilo. En lugar de tener timina, tiene uracilo. El ADN sí tiene timina, citosina, adenina y guanina. El ARN, citosina, adenina y guanina. Acuérdense que este tiene una ácido desoxirribonucleico, tiene una ribosa. Esta tiene una ribosa, que es prácticamente solo un grupo funcional OH en la estructura del azúcar, mientras que esta tiene dos OHs en la estructura del azúcar, ¿sí? Que es la desoxirribosa. Esas son sus diferencias primordiales. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque vamos a entrar a materiales más específicos de la replicación del ADN, ¿no? ¿Seguros, seguros? Hablen ahora o callen para siempre. Tarán, tan, tan. Vamos entonces a avanzar. Denme un minutito en lo que ponemos acá. Vamos a avanzar entonces con el material. Pau dice no, muy bien. Ahora sí, ¿se acuerdan que yo les dije que una de las cosas muy importantes dentro del material genético es la replicación del ADN? Y esta replicación del ADN, pues prácticamente comienza desde el inicio de la vida. No sé si alguien por ahí puede apreciar, pero se alcanza a ver la cola del esperma. Aquí. Déjenme le pongo un colorcito. Vean aquí cómo se va a formar la... ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el ADN, ahora sí me voy a meter en cosas más complejas todavía. Papá y mamá deciden tener un bebé. Al momento de la fecundación, el esperma se une con el óvulo, ¿cierto? Este esperma tiene 23 cromosomas que vienen del papá y que previamente ya se juntaron y se mezclaron. Y este tiene 23 de la mamá. Cuando una célula es fecundada, como aparece aquí en esta imagen, cuando el esperma ya introdució prácticamente la cabeza del material genético al núcleo, esta célula, que era un óvulo, ya no es un óvulo, ya va a tener 46 cromosomas. Y automáticamente, en cuanto tiene 46 cromosomas, se activa el ciclo celular o la mitosis. Ay. Se activa la mitosis, entonces ya se activó ahí la mitosis. La célula se empieza a dividir. Y en este proceso, el material genético se tiene que duplicar. ¿Por qué? Porque ya estás entrando a lo que les mencioné hace rato, que era el ciclo celular. O sea, automáticamente en cuanto la fecundación ocurre, la célula empieza a duplicar organelos y activa la fase S, donde el material genético tiene que ocurrir también su duplicación. Se tiene que replicar, duplicar. Se tiene que haber doble material genético. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Es tan rápido? Sí. O sea, prácticamente el material genético se está súper dividiendo a toda velocidad antes de que las células se conviertan, una se convierta en dos. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, así como la célula se está dividiendo por fuera, por dentro está ocurriendo esto con el material genético. Se crea una horquilla de replicación. El material genético, así el ADN, como lo estás viendo, se abre en dos cadenas, la cadena superior y la cadena inferior, ¿sí? Que se le llama cadena molde a la primera. Y al abrirse, se generan dos cadenas de ADN. Gracias a la acción de la polimerasa que ahorita vamos a ver, abre y si se fijan, una de las hebras se queda arriba y otra se queda abajo y de repente se le empiezan a agregar nucleótidos.
A esta imagen que ustedes están viendo se le llama hebra de replicación. Y entonces el material genético así puede convertirse en el doble del que era en la célula madre. Pero ¿cómo ocurre esto? Vamos a verlo. Es muy sencillo, pero sí requiere que pongamos mucha atención. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me voy igual a mi material. Aquí ya tienen todo su material. Le ponen replicación del ADN. Por eso lo estoy jalando desde acá para que vean dónde está. Vamos al YouTube. Y pausamos y ponemos en pausa en lo que iniciamos. Y dejen comparto la pantalla para que vean cómo ocurre. Horquilla de replicación, iniciación, elongación y terminación. Son los 3 puntos que vamos a revisar del ADN. Pero antes, para que me vayan agarrando la onda antes de que vean el video, les voy a explicar con mi pizarroncito qué es lo que ocurre. O sea, a grosso modo. Para que más o menos tengan la idea ya más acentuada antes de que ocurra la división. Este es el material genético. Lo tenemos desdoblado. En cada uno de estos escalones está una base nitrogenada. Adenina, guanina, citosina, timina, ¿no? Déjenme, les pongo una cadena para que sea más didáctico todavía esto. Cadena de ADN. ¿Cuál era la que dijimos? Es duplicación. Para que quede súper claro ya después de que vean el video. Duplicación celular, no, duplicación del ADN. Quiero que vean qué es lo que va a ocurrir. Sí, mero. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a poner esta por acá. Así se va a ocultar. Y vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. Aunque tiene un poquito de calidad fea, sí nos va a servir. Este es un material genético, como lo pueden observar. Una enzima que se llama la topoisomerasa crea la horquilla de replicación, así se llama. Horquilla de replicación. Esta horquilla lo que hace es que separa el material genético, una hebra arriba y otra hebra abajo. Y entonces la ADN polimerasa, que es otra enzima que anda ahí de metiche, dice, pobrecita, estás muy solita. Entonces, si tú nada más tienes una base nitrogenada en una cadena, para que no te sientas sola, te voy a crear otra enfrente. Y la ADN polimerasa, con ayuda de otra que se llama la cebadora o la primer, empieza a poner enfrente de cada uno de estos palitos su contraparte. Acuérdense que les dije que era adenina, guanina, citosina, timina. Y así empieza. Ella dice, pues aquí está una adenina sola, te pongo una guanina. Tienes una citosina, te pongo una timina. Tienes una timina, te pongo una adenina. Y así se la lleva con este código. Y entonces llega un momento en que la cadena de arriba está completa. Dice, bueno, ADN polimerasa ya cabe aquí, ahora me voy con la de abajo. Y con la de abajo le crea también sus pares enfrente. Es como si hiciera parejas. Imagínense que las parejas, bueno, que acá arriba tenían, ¿cómo se podría decir? Pues prácticamente los que vienen acá, el ADN, están en parejas. Pero esta, como es muy egoísta, la topoisomerasa la separa. Y entonces unos se van por un lado y otros se van por el otro. Y entonces la ADN polimerasa, como es bien buena onda, les consigue parejas a todos. ¿Sí? Prácticamente les dice, yo voy a hacer que vuelvan a tener pareja tanto los de arriba como los de abajo. Y se crean nuevas relaciones. ¿Sale? Y entonces ya una vez que se crean las nuevas relaciones, digamos que viene una enzima que se llama la helicasa, que es la que da el anillo, y se crean 2 cadenas de ADN. A grosso modo. Quería que entiendan esto porque en el video les voy a empezar a explicar cómo estas cadenas, de ser una, que es esta, terminan siendo 2. ¿Sí? 1 y 2. Eso es lo importante del material de replicación. Ahora sí, vamos a ver cómo todo esto ocurre de una manera más eficiente
en nuestro sistema. ¿Ok? Bien, entonces déjenme abro la imagen que quería que saliera. Ahí está. Vamos a darle este. Y vamos a compartir con audio. Ahí está. Vamos a escucharlo. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria. Siguiendo. ¿Dudas hasta aquí? Lo voy a repetir todo, pero lo voy a ir pausando y se los voy explicando. O sea, literalmente lo que está ocurriendo es, vamos a ver, que se abre la cadena principal, ¿sí? Ahí está, vamos analizándolo. Paso por paso lo voy a ir deteniendo. Vean, esa es nuestra hebra general. Vean, se distorsiona, bueno, se le quita la torsión. ¿Sí? Y si te fijas, hasta ahí. Cada una de estas partes de la escalera tiene un complementario.
La citosina debe estar siempre frente a la guanina y la adenina siempre debe estar contra la timina. Entonces, si tú te vas por toda la escalera, esto se va a repetir. Por ejemplo, aquí está timina, que es rojo, tiene que tener enfrente a una adenina. Este que es amarillo es una guanina, tiene que tener enfrente a una citosina. Entonces, si agarra la cadena de arriba, él se va poniendo los contrarios o los pares a la cadena de abajo. Pero bueno, esta es nuestra cadena madre. ¿Qué es lo que ocurre? Esta cadena madre es prácticamente activada sí, es el término correcto, por una enzima que hace que se abra la horquilla de replicación. O sea, lo separa como tal. Sí, es lo que vamos a apreciar enseguida. Esta hebra siempre va en dirección de 5 a 3', que lo acabamos de ver, porque el enlace fosfato siempre tiende a irse uniendo hacia el enlace en este caso es de la desoxirribosa. Por eso es que dice que siempre va en 5, 3'. Entonces, bueno, así es como se hace la lectura. Cuando se abre la horquilla de replicación por alguna situación bioquímica, la cadena de arriba se tiene que leer de 5 a 3, pero la cadena de abajo se tiene que leer de 5 a 3, pero en sentido contrario. Uno, si te fijas, el 5 está aquí y otro está acá, el 3, y acá está el 5 y acá está el 3. O sea, esta va para acá y esta va para acá. Una va para enfrente y otra va para atrás, en pocas palabras. ¿Qué más podemos apreciar en esta replicación del ADN? El primer paso que yo les dije, van a reconocer 3: iniciación, elongación y terminación. Esas son preguntas de examen prácticamente. ¿Cuántos pasos tiene la replicación del ADN? Y tú le pones 3: iniciación, elongación y terminación. La iniciación prácticamente es la apertura de la horquilla, ¿sí? Ahí está, vean, ahí viene su enzimota, ¿sí? La enzima ya está empezando a abrir la cadena del ADN. ¿Quién la abre? La enzima helicasa, creando una cadena primaria y una cadena complementaria. ¿Se acuerdan que les decía ahorita en el texto? Digo, en el video. Bueno, tenemos la cadena molde, que son las de arriba, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, la helicasa va a seguir abriendo hasta que se detenga el estímulo. Ella agarra una cadena de ADN y la abre, y la abre, y la abre hasta que se le dé la indicación de que pare. Bien, pues entonces, esta seguirá abriendo y da origen a la horquilla de replicación. Y entonces el primer proceso de formación de ADN se da en la hebra superior. Y la hebra superior se le pega una primasa. Las primasas literalmente son las que van a presentar los fragmentos de bases que faltan a la cadena de arriba. ¿Se acuerdan que yo les dije, tiene que estar adenina con guanina, citosina con timina? Ah, pues esta empieza a jalar, por eso te ponen acá arriba, que caen de arriba, las bases que necesita para volverse otra vez una cadena completa. Y se las empieza a poner en dirección de 5 a 3'. Ahorita les va a aparecer por ahí. Antes de que le presente estos materiales, tiene que tener una instrucción. Entonces se crea un segmento que se conoce como primer. Los primer prácticamente en el ADN le dicen al ADN, ¿listo para replicarte? Listo. Y es como su botón de encendido. Ya una vez que se puso el primer, ahora sí, empieza a agregar las bases que me faltan. Y aquí empieza la elongación. Entonces, la iniciación es la apertura de la horquilla del ADN. La elongación es el inicio de agregar las pares de bases que le faltan a mi cadena. Y a eso se le conoce elongación. Se empieza a elongar, a ser más grande. Fíjense lo que va a ocurrir. Empieza a formar su material genético. DNA bases. Empiezan a pegarse las bases que necesita mi cadena en dirección de 5 a 3'. Prácticamente está poniendo todo lo que le hace falta enfrente. Sigue, 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 sigue. Y si se fijan, va detrás de la helicasa. Ahí está. Y si se fijan, la helicasa sigue abriendo. Sigue abriendo, esta sigue pegando. Sigue abriendo, sigue pegando.
A la par, en la parte de abajo hay otra de estas. No crean que es hasta que termina. Acá abajo hay otra igual, otra igualita, que está haciendo un proceso muy parecido, pero no es igual, pero es muy parecido. También está pegando bases. Ok, vamos a seguir. Sigue, 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 sigue. Y si se fijan, la helicasa sigue abriendo. Ok, en la de abajo está ocurriendo lo mismo, solamente que en sentido contrario, de 5 a 3'. También se tiene que crear un primer, pero además se tiene que crear otros pedacitos que se llaman fragmentos de Okazaki. Es como si fuera la vía de un tren, sí, pero que está rota. Entonces primero pone un pedacito y luego completa el pedacito. Y luego pone otro pedacito y luego completa ese pedacito. Sí, si se fijan, en la imagen anterior, el ADN estaba siendo formado, como quien dice, de derecha a izquierda para acá. Y acá no, acá va formando de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Pero tiene que ir poniendo pedacitos para que pueda formarse de forma, vaya la redundancia, de forma correcta. Entonces, cuando termina aquí, esta se brinca para atrás y forma otro pedacito. Se brinca para atrás y se forma otro pedacito. Como quien dice, le van indicando que vaya haciendo de poco a poquito. Vean. Y entonces ahí está el primer y vienen a ponerle sus bases. Ahí está. Listo. ¿Ya acabaste? Sí. Vete para atrás y haz otro pedacito. Y se va para atrás otra vez, vean. Le dicen, ¿y de dónde empiezo? De aquí mero. De donde te voy a poner el primer, haz otro pedacito. Y hace otro pedacito. ¿Se fijan? Va en contra. El otro se fue todo derecho, todo bien. La de arriba iba muy bien, se iba todo derecho. Y entonces ya, dice, ¿sabes qué? Ya nos dieron la indicación de que hasta aquí. Tumba los primer y parcha. Ahora sí pon sus bases nitrogenadas. Muy bien. Y arriba hace lo mismo. Y aquí llegamos a la terminación. ¿Qué ocurre? Bueno, es como si fuera una cirugía. Como teníamos abierto el ADN, ahora lo tenemos que pegar. Y para eso nos valemos de la enzima que se llama ligasa. La ligasa va a ligar prácticamente su función al ADN y va a empezar a haber interacción electrostática con las cargas y se empieza a torcer. Y así es como se da prácticamente la duplicación o replicación del material genético. De una sola hebra, ahora tenemos dos. Y una se va a la célula madre y otra a la célula hija. Esto gracias a la mitosis. Así es como ocurrió. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Si no, ahí quedó el video en su Classroom para que lo puedan consultar a posterioridad. ¿Sale? Todavía nos falta la síntesis de proteínas. Pero bueno, esto es poco a poquito. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, pues llegamos al final de la clase del día de hoy. Pero antes de que se me vayan, ya se fue Pau. Bueno, no, sí, aquí está arriba. Les quería decir de